Retoma, retomando las clases anteriores, la colonia en América. Estamos hablando acerca de esto. Decíamos que la colonia era el proceso de dominación de un pueblo hacia otro pueblo, ya sea militarmente, económicamente o políticamente. Con la llegada de los españoles, el principal objetivo de ellos era adueñarse política, económicamente, ¿de qué? De esos territorios que ya habían conquistado tras su llegada y que ya en cierta medida habían combatido contra los grupos indígenas y toda esta cuestión y habían sometido a la comunidad indígena bajo sus órdenes, bajo sus mandatos, bajo sus normas, sus leyes, su fe cristiana, imponiendo su cultura en cosas generales y aspectos generales que ya habíamos tratado anteriormente. ¿Cierto? Entonces tenemos que tener claro esa palabra colonización. También tener claro que este proceso se establece en América durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Bien, y que esta más que todo, la colonia más que todo es una dominación y una extensión imperial, porque cuando estamos hablando de imperio o imperialismo, o así, la misma palabra nos dice, es imponerse sobre, imponer sus condiciones económicas, políticas sobre otros. Entonces, recuerden que no solamente los españoles fueron los que vinieron, recuerden que también estaban los portugueses, estaban también los holandeses. Bueno, las características de este periodo de las colonias eran pequeños grupos conformados por españoles, descendientes de ellos e imponían, como estaba diciendo ahorita, su voluntad sobre el resto de la población. O sea, ellos decían, tienen que hacer esto, estas son las leyes, estas son las normas, esta es la cultura, esta es la religión que deben de seguir, estos son los... En fin, ellos imponían lo que debían hacer estos señores. Lo que debían hacer. Bueno, otra cosita. Unas una sociedad estamental fuerte. Cuando hablamos de una sociedad estamental, una sociedad estamental, una botellita estamental fuerte. Cuando se está hablando de una sociedad estamental fuerte, se está hablando de las imposiciones sociales que ellos colocaron. Por ejemplo, quién era el que lideraba, quiénes hacían parte, como nosotros trabajamos anteriormente, quiénes hacían parte de la sociedad o de los grupos privilegiados, de los que tenían de pronto más dinero, eran los que mandaban, o los que tenían, o los que eran netamente españoles eran los que mandaban, en fin. El comercio en este periodo colonial o en esta época colonial era dominado nada más por España. Lo que quiere decir esto es que no tenía América no tenía contacto o sí, no tenía contacto comercial con otro país que no fuera España. Solamente tenía que ser ese contacto comercial con el continente, perdón, sí, con el continente europeo en este caso y especialmente con España, con más nadie. Por eso se le denomina a este periodo como un monopolio comercial que había, porque España era quien se beneficiaba quizás de los productos que existían en América. En ese entonces, hablando de ese entonces, de esa época colonial, también hay que tener en cuenta que en el colonial, otra de las características supremamente importantes es que la Iglesia Católica tenía una fuerte presencia en todos los ámbitos del quehacer, tanto público como privado. Que la Iglesia Católica, o sea, lideraba muchas cosas, lideraba el campo, lideraba fuertemente los aspectos políticos, lideraba fuertemente los aspectos
privados, o sea, se involucraba fuertemente en la vida política, en la vida económica y hasta en la vida social de todos los grupos que estaban en ese momento en América. La vida política era reflejo de la colonia, quienes dominaban la estructura social en América. O sea, en este caso lo que quiere decir era que los españoles eran los que dominaban la vida política, los que podían estar, los que podían estar los que podían estar en los tres, estar en los cargos. Un momento, chicos. Bueno, listo, continuando. Entonces, como les decía, o sea, la vida política era sumamente de los españoles. Ellos eran los que tenían los cargos principales en la política. O sea, eran los que hacían parte del gobierno, eran los que dirigían todo, eran los que dirigían todo. No había otras personas totalmente diferentes, solamente ellos. En esta época colonial existían diversas administraciones, existían virreinatos. Los virreinatos, más que todos, componían las conquistas o más bien las colonias o los pueblos o sí, los pueblos o regiones que habían conquistado eh, los españoles. ¿Qué eran los virreinatos? El virreinato era, más que todo, la máxima expresión territorial. ¿Ya? O sea, la máxima expresión territorial. Era sobre todo la posición territorial o el grupo de territorios que había conquistado y había colonizado, más bien colonizado, porque esta es época colonial, los españoles. El virreinato se refiere al cargo que ocupaban en ese caso los españoles en América. Y esto constituía más que todo a una institución política, social y eh, administrativa de España. En este caso, el virreinato más que todo se estableció con el fin para generar un gobierno y provincia del imperio. Que atenderían los asuntos importantes del territorio. La corona española tuvo
en América varios virreinatos, entre ellos el virreinato de las Indias, de la Tierra Firme del Mar, en fin, el virreinato de la Nueva España, el virreinato de Perú, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de La Plata. Todos estos eran virreinatos totalmente importantes. Acá, si podemos ver lo que dice aquí, era una división político-administrativa de las colonias, o sea, estos territorios que estaban aquí, que era el virreinato de Nueva España, existían gobernadores, capitanías generales, quien administraba este territorio. Igual que el virreinato de Nueva Granada, habían leyes, habían normas y habían personas que administraban y gobernaban en ese territorio, igual en cada uno de los virreinatos. Los virreinatos, capitanías generales, presidencias durante el siglo 16 se crearon solamente anteriormente, o sea, los dos virreinatos eran el de Nueva España o México, porque estaba prácticamente cerca de México, y el del Perú. Eran los virreinatos más antiguos que tenía la corona española. Luego se agregaron dos virreinatos más, que fue el de Nueva Granada y el del Río de la Plata en Argentina. Estas cuatro después generaron otras cuatro capitanías generales que fueron Santo Domingo, y todo esto era para poder administrar territorialmente, políticamente, colocar las leyes, controlar, porque el objetivo principal era controlar el territorio ya colonizado. Bueno. Algo importante, el virreinato de Nueva España fue el más importante y fue el más extenso que tuvo el Imperio Español. Se extendió en gran parte en América del Norte, entonces acobijaba toda la parte que tenía que ver con Canadá, Estados Unidos y México, y gran parte de América Central, entonces acobijaba países como, que nosotros conocemos actualmente como Cuba, Guatemala, Puerto Rico, Santo Domingo, Belice, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Al ser un virreinato supremamente grande, porque era el más grande de todos, su organización política tuvo que ser adaptada con el fin de mantener el dominio español. Por el tanto, el virreinato de Nueva España fue dividido en reinos y capitanías generales para poder ser administrado territorialmente y poder ser gobernado e imponer el control sobre esos territorios que ya habían sido colonizados por los españoles. Bueno, como todo esto se trata de las instituciones que se establecieron en América y las instituciones que se establecieron en España para dominar y tener el control estricto, de todas esas conquistas y de todas esas, más bien de todos esos territorios que ya tenían en su poder los españoles. ¿Qué hicieron? Hicieron unas instituciones, y con estas instituciones controlaban el continente americano. Pero hay que tener en cuenta que en España existían unas instituciones y que estas instituciones eran lideradas por el rey. Todas las instituciones, tanto la de España como la de América, eran instituciones lideradas por el rey. Pero en España se encontraba obviamente el rey, quien nunca llegó a América, y se encontraban instituciones como el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Pues en el Consejo de Indias prácticamente se organizaban para dictar leyes, hacer leyes, aconsejar al rey, resolver problemas en los juicios, entre otros. Y la Casa de Contratación, sobre todo, se encargó del control comercial entre España y América, y también registraba, en la Casa de Contratación también se registraba a todas las personas que venían de América, y se trataba de ver que todas esas personas fueran cristianas, y se evitaba el paso de aquellos que no eran cristianos. En América,
En América existían, porque estamos hablando de la época colonial, existía el virrey, la máxima autoridad en América. El virrey era la máxima autoridad en América y el rey era la máxima autoridad en España. Claro está. En América estaban las capitanías generales, estaban las gobernaciones, estaba la Real Audiencia y estaban los cabildos. Acá vamos a ir explicando. Todos estos títulos de virrey, corregidor, magistrados, todos esos títulos los otorgaba el rey. Bueno, si bien es cierto, el rey era la máxima autoridad, era quien se encontraba en la cúspide de una pirámide, o más bien, como decimos, en la máxima autoridad, era el que se encontraba de primero en todo. Era el que tenía el poder. Siempre hay que tener claro, estuvo instalado en España, gobernaba de manera absoluta, aunque se hacía asesorar obviamente por funcionarios y consejeros, pero él se hacía asesorar, él escuchaba a los funcionarios, los consejeros, pero él era el que tomaba la última palabra. Él veía si escuchaba o no lo que decían los consejeros o lo que decían los funcionarios. Él veía si lo hacía de tal manera o lo hacía a la manera de que él quisiera. Bueno, sabemos que entonces en España existían dos instituciones importantes. Estaba instalado el rey y estaba el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. En América, virreinatos, capitanía, estas eran las que estaban en América. Virreinatos, capitanía, Real Audiencias y cabildo. Iba a decir cabildo abierto, que es el mecanismo de participación. Bueno, el Consejo de Indias se creó en 1524 como un organismo que asesoraba al rey en los asuntos de las Indias, o sea, en todos los asuntos que eran en América, es decir, lo informaba y le ayudaba a gobernar esos territorios. Le proponía leyes en el nuevo territorio, nombres de personas que ocuparían los cargos, responsabilidad en América. Era también el máximo tribunal de justicia y se preocupaba por el trato que se les debía dar a los indígenas. La Casa de Contratación era, o más bien fue creada en 1504 y era el organismo que se preocupaba por mantener el monopolio comercial, el contacto entre España y América netamente comercial, o sea, regulaba el comercio entre estas dos regiones. Listo. Autorizaba y controlaba el flujo de personas y mercancías entre América y España o entre España y América. O sea, él era quien decidía quiénes debían pasar, quiénes no debían pasar, así. Listo. Aquí también en esta casa de contratación también se podía hablar sobre problemas, pero de tipo comercial que habían ocurrido o que habían pasado según sea el caso. Instituciones en América. Virreinatos. Bueno, estos eran los más extensos. El mando de virreyes representaba al rey en América y duraban 6 años en el cargo. Generalmente eran miembros de la nobleza y debían mantener la autoridad, defender los territorios y preocuparse de la extensión de la fe católica. Recuerden que uno de los objetivos y una de las motivaciones de los españoles en América era difundir la religión católica, o más bien la fe cristiana. Entonces, ¿cómo era la división territorial de América? Durante el siglo XVI, que fue principalmente la llegada de los españoles a América, como dijimos anteriormente, solamente existían 2 virreinatos. En el siglo XVI y XVII. Más adelante, en el siglo XVIII, ya se fueron sumando otros 2 virreinatos. Pero en el siglo XVI existía el virreinato de Nueva España, recuerdan que era el más extenso,
tenía gran parte de Norteamérica y tenía gran parte de América Central. Y encontramos también el virreinato de Perú. En el siglo XVIII ya se suman otros dos virreinatos también muy importantes, como el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de La Plata en Argentina. Las gobernaciones o capitanías generales. Estas eran más que todo unidades territoriales más pequeñas que los virreinatos, o sea, eran más pequeñas que estos, eran unidades de territorio más pequeñas que estos. Fíjense que estas unidades de territorio eran supremamente extensas. Igual, entonces, ¿qué pasaba con las gobernaciones? Las gobernaciones eran más pequeñas y dependían militar y políticamente de ellos, del gobierno. Recibían este nombre las regiones donde los indígenas se mantenían en estado de guerra. Los gobernadores que estaban a cargo recibían el título de capitán general porque eran la máxima autoridad militar. También se les llamaba presidente porque presidían de la Real Audiencia. O sea, cuando habla de presidían era que eran mandados por la Real Audiencia. Entonces, ¿qué era la Real Audiencia? La Real Audiencia era el máximo tribunal de justicia de cada virreinato y gobernación. Y ahí el audio. ¿Quién es el del audio? Señor José María. Perdón, señor. Bueno. Vamos por la Real Audiencia. Ya sabemos que la Real Audiencia era el máximo tribunal de justicia en cada virreinato y gobernación. Lo presidía el virrey o gobernador. Estaba formado por 4 oidores y un fiscal que prácticamente eran como la máxima parte de la justicia. Era el Supremo Tribunal de la Justicia el que dictaba, el que imponía la justicia entre los virreinatos y las gobernaciones. Los cabildos. Existía un cabildo en cada ciudad. ¿Por qué? Porque estos representaban a la comunidad o representaban a toda la sociedad en general. Era la única institución elegida por los vecinos. Era la institución que recogía las inquietudes, se encargaba de las tareas cotidianas. En la ciudad estaba compuesto por 2 alcaldes, 2 regidores, el alférez real, el alguacil, el fiel ejecutor y el procurador general. Aquí, como dice, se encargaba de administrar las ciudades. En algunos casos era representante del rey, decía cosas ahí. Sus funciones eran administrar la ciudad, sobre el aseo, como el orden territorial, la limpieza y todo. Bueno, entre estos también podríamos hablar, porque nosotros habíamos mencionado bueno, para no extendernos tanto, serían esos los principales. Listo. Si hablamos de la economía colonial, estamos hablando de cuál fue la principal actividad que se realizó en ese periodo, en esa época colonial. La principal actividad que se realizó fue la minería y la agricultura. Los españoles explotaron minas, hicieron lavado de oro para llevarse todo ese metal precioso, obviamente, a España. La agricultura fue importante, con esto abastecían los alimentos en las zonas mineras y algunos productos eran llevados, obviamente, a España. Aquí se crearon muchas haciendas y estancias porque esto era un símbolo de la colonia, ya que la vida y la economía se desarrollaba en esto. Las haciendas eran extensiones de tierra totalmente grandes y ahí se hacían todas las actividades agrícolas y mineras y todas las actividades agrícolas y mineras que explotaban obviamente los españoles al
los españoles en América, y estos productos eran llevados, oro, productos de la agricultura, eran llevados al continente europeo, especialmente a España. Como estaba hablando ahorita, existía un monopolio comercial. ¿Por qué existía un monopolio comercial? Porque los países de América solo podían y únicamente y exclusivamente podían comerciar con España. O sea, nada más. O sea, que España tenía el control económico frente al continente americano. ¿Por qué? Porque nada más España era el único que podía comercializar. Y señor, porque España era el único que podía comercializar, porque es que ellos tenían un poder, habían dominado esos territorios y entonces tenían el control político, el control económico de esos territorios que ya habían sumado y habían dominado, o sea, que ya habían colonizado. También hablando, haciendo referencia del sistema de economía colonial, podemos establecer que se impusieron sistemas de trabajos. Uno, sistemas de trabajo como la mitad y la encomienda. El más importante o uno de los sistemas más populares, no importantes, sino más populares y reconocidos fue la encomienda, que consistía en asignarle a un conquistador, o sea, que llegara de España, se les asignaba un grupo de indígenas, uno para ser evangelizados y dos para que hicieran trabajos y labores domésticas, oficios, entre otros. Bueno, teniendo en cuenta ya todo esto, podemos elaborar la actividad número 1.